Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches. En este caso, en este punto vamos a presentar lo que es la neumonía, la EPOC y el asma. Vamos a identificar cada una de sus diferencias y cada una de sus características únicas de las enfermedades que se va a presentar. Por ejemplo, en la neumonía va a haber una obstrucción progresiva de los alveolos debido a producción de moco o pus. Esto es debido a ciertos factores microbacterianos o virales. ¿Cuáles son las afecciones en los adultos mayores, puesto que son el cuarto punto de muerte o mortalidad en los adultos mayores y entre los menores de 5 años? Es muy frecuente dar a entender que la enfermedad neumonía puede haber ciertas variaciones en la neumonía, puesto que en los adultos mayores va a haber una deficiencia en lo que es el sistema inmune, y en los menores de 5 años también es la deficiencia del sistema inmune, puesto que va a haber una recién como digamos que se está formando su sistema inmune. Pero dándonos en cuenta o teniendo en cuenta que la neumonía es muy parecida a ciertas enfermedades, hay que tener mucha contrariedad con esto, puesto que muchas enfermedades neumónicas pueden ser prevenidas con tales de tener las vacunas a tiempo y sobre todo tener en cuenta las vacunas a tiempo y las vacunas estacionales también a tiempo. ¿Cuáles son las vacunas que nos previenen esta neumonía? Ustedes me dirán. Pues es la neumococo y la influenza. La de neumococo es cada 5 años. Ya los adultos mayores tienen que estar vacunados con su neumococo. Tenemos en dos tipos, en los de 13 serotipos y los de 23 serotipos de neumococo. ¿Y cuál es su diferencia entre estos dos? Pues que la de 23 serotipos está indicada a menores de 50 años y las de 13 serotipos está indicada a mayores de 50 años. Pero si aún vacunándome con un neumococo me dio una neumonía, claro que nos va a dar una neumonía, puesto que, como indicamos, la neumonía está, es una enfermedad causada por bacterias multi... Son muchas bacterias, muchos serotipos de aerobios que nos pueden afectar a los pulmones. También nos proviene lo que es la prevención, la producción de eh, ciertas características de la neumonía. Por eso, en estacionales también encontramos lo que es la influenza. La influenza es cada año, cada estación es como por ejemplo ahora que estamos en invierno. Los adultos mayores son más propensos a lo que es una neumonía. ¿Por qué? Ustedes me dirán, por el sistema inmune, como les indiqué. ¿Y a qué se debe? ¿A qué bacterias? Pues tenemos, como les indiqué, la hemofilios, influenza de tipo B, la moxalena y las virales, que las sintrical respiratorias. Y también tenemos lo que es la influenza. La influenza se presenta en dos tipos, una viral y una bacteriana. ¿Y cómo nos prevenimos de todo esto? Pues como simple, unas vacunas. ¿Y a qué personas está indicada estos? A personas adultos mayores, menores de 5 años, embarazadas, personas que tengan comorbilidad del miocardio o problemas cardíacos, puesto que sabemos que va a haber una alteración en el sistema inmune en todas estas personas y sin dejar de lado a los pacientes oncológicos, y sabemos que va a haber una alteración en el sistema inmune, ya tenemos en cuenta que va a haber una proliferación de ciertas bacterias a lo que es neumonía. Ahora,
La ocultación es importante para un paciente y prevenir lo que es neumonía. Ustedes me dirán por qué, puesto que una ocultación puede ser precisa en qué área del lóbulo pulmonar se encuentra. Puede ser superior e inferior. Y ahora, ¿qué consecuencias o cómo me puede afectar esto? Es simple. La neumonía trae como consecuencias una fiebre, una tos productiva y como dolores de pecho. Los pacientes indican que no pueden respirar, que sienten opresión a la hora de respirar o que o se puede visualizar en las áreas intercostales del tórax una excesiva tiraje de tal área, puesto que vamos a ver una dificultad respiratoria. Eso nos puede traer como consecuencias una fatiga, una confusión mental, dolores de cabeza, dolores musculares, en articulaciones y en oídos. Ahora, y ustedes me dirán, ¿y si mi paciente presenta tos con sangre, pero no le han diagnosticado neumonía? ¿Qué es? Pues es una neumonía que puede ser agravada con rupturas de vasos sanguíneos pulmonares. Esto hay que identificarlo muy claramente, puesto que puede ser perjudicial para el paciente en adulto mayor. Claro que los de 65 años para arriba tienden a tener una mayor prioridad a lo que es una neumonía. Ahora, hablando, teniendo en claro lo que es una neumonía, veamos lo que es una EPOC. Una EPOC no es más que una enfermedad crónica. Ahora ustedes me dirán, qué es una EPOC? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se presenta en dos variables. La bronquitis crónica y la enfisema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Es muy simple. La bronquitis crónica se presenta con mucosidad en los bronquios, como su mismo nombre lo indica. Puede ser producida por alteraciones del sistema inmune, puesto que produce moco o secreciones para liberar lo que queda de las bacterias. Como va a haber luchas entre el sistema pulmonar de los linfocitos, pero esto no tiene que ver nada que ver con lo que es el cáncer. No. Adicionando a eso, el enfisema. El enfisema es un daño alveolar en las paredes de los alvéolos. Es como mostrar un globo cuando se llena de agua y lo deja salir el agua. Se queda comprimido y cuando hay compresión de los alvéolos, a la hora de haber una inflamación o cuando se llena de nuevo oxígeno, ya no va a haber una producción buena de oxígeno, puesto que las compresiones de los alvéolos va a haber una compresión tal que puede haber una ruptura o una debilidad de las paredes alveolares, que va a haber una cicatrización en los alvéolos. Esos puntos nos demuestran que los alvéolos ya no van a cumplir su misma función. Teniendo en cuenta eso, vamos a verificar que los pacientes que tengan enfisemas van a poder producir tal vez mucosidad con sangre, como se presentaba en la neumonía. Puede ser enfisemas o no necesariamente. También la bronquitis crónica puede ser tal vez interpretada como un asma. Vamos a ver la diferencia entre tal. Pero ¿cómo vamos a diferenciar una EPOC en sus dos variaciones? ¿Y qué pacientes son más propensos a estos? Pues son personas con cáncer pulmonar, personas trabajadoras que trabajen tal vez en polvo, personas que fumen. El fumar va a ser un daño irreversible a lo que es el sistema respiratorio.
va a haber un daño como tal, como indiqué, va a haber una debilidad en las paredes alveolares y va a haber una ruptura. Al haber la ruptura, va a haber una cicatrización. Y al haber la cicatrización, no va a haber la misma producción de oxígeno. Y no va a haber la misma intercambio gaseoso entre el oxígeno, entre el alveolo, el oxígeno y el dióxido. No va a haber ese intercambio. Ahora, tratando el último punto, que es el asma. El asma es digamos que es una inflamación bronquial. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre neumonía, EPOC y el asma? Es simple. El asma es una inflamación que produce mucosidad y cierre total de los bronquios. No va a haber pase de oxígeno por ciertas células, los eosófilos, perdón. Los eosófilos son células que producen moco en los bronquios. Al producir los mucosidad, va a haber un cierre total, casi hermético. Y al hacer ese cierre, va a haber una, una producción nula de oxígeno, casi nula. Esto se debe a factores de polen, alergias, claro, polvo, pelos de animales y ciertos medicamentos. Estos factores pueden ser precisos para el entendimiento de la enfermedad como tal, puesto que sabemos que va a haber una producción excesiva de mucosidad, no necesariamente en lo que es, y puede comenzar por la nariz o por los puentes, por la orofaringe. Eso puede descender a los bronquios, donde se va a ver una producción excesiva de mucosidad. Y al ver que va a haber una producción excesiva de moco y va a bajar lo que es el polen por el sistema respiratorio, va a haber un cierre total. Por eso es que los pacientes identifican que hay un cierre total de su tráquea y no pueden respirar. Y es por ende que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que sean tal vez propensos a ciertas enfermedades, tales como la asma, la neumonía y la EPOC. La EPOC es una enfermedad mucho más grave. Espero que les haya servido esta información y los espero ver pronto.